soy psicoanalista y que por lo tanto mi intervención en un comité de bioética o en una supervisión en cuidados paliativos y demás, tengo una mirada sostenida en la teoría de la cual formo parte, ¿verdad? Es decir, una visión más psicoanalista de cada uno, psicoanalítica de los problemas que planteamos. Comparto totalmente con quien me precedió que este tema del burnout, ya lo vamos a ver que es largamente, ya lleva unos cuantos años de descripción. Sin embargo, la sobrecarga y la fatiga que hay hoy en día en los equipos de salud lo ha puesto como un tema principal. Y quería plantearles algo que ya dijo también Clarisa, pero centrarlo en por qué lo consideramos una modalidad laboral sobreadaptada, para poder explicarlo desde las dos perspectivas, ¿no es cierto? La perspectiva clínica, centrada en el sujeto, y la perspectiva psicosocial, centrada en el sujeto, pero como miembro de una sociedad que se ve afectada por las distintas situaciones que atraviesa. El verdadero creador del término fue Freudenberger, que en la observación que hacía con sus equipos de trabajo y trabajando en clínicas con adictos, se pudo ver ya en 1974, por eso les decía que es un tema de larga data, cuáles eran los síntomas que aparecían en los colaboradores en los distintos equipos de trabajo. Desgaste profesional, fatiga, estrés, sobrecarga emocional y algo que se definió y que prácticamente en este momento compartimos, que es el síndrome del cuidador descuidado. Todo eso sintetizaba el concepto de burnout. Sin embargo, a posteriori de Freudenberger vino Christina Maslach, que fue quien realmente oficializó el término y lo definió como un proceso de estrés crónico que estaba caracterizado por lo que hablamos antes, ¿no? Agotamiento emocional, sensación de despersonalización, sensación de una baja realización personal, y que en individuos que trabajan generalmente en profesiones de ayuda asistenciales que tienen que ver con el cuidado del otro, pero también extendido a educadores, a personas que tienen altos niveles de responsabilidad en su tarea, como es el caso de pilotos de aviación, bomberos, etc. Es decir, que cada vez es más amplia la cantidad de oficios y trabajos que denotan burnout. La Organización Mundial de la Salud, como decía Clarisa, ya en 1994 reconoce al burnout como un problema que aqueja a los trabajadores. Pero sin embargo, y también que las consecuencias que tiene esto es tanto para el trabajador como para los miembros de su familia, como para su entorno, etc. Pero en realidad el término lo reconoce como enfermedad, que era una de las preguntas que nos hacían en la síntesis que nos enviaron, si se la puede considerar el burnout como una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud sostiene esto a partir de 2019, pero aparece recién en la clasificación a partir de enero de 2022. Antes de la pandemia, había datos autorizados que hablaban de casi el 42% de los profesionales que trabajan en lo que llamamos medicina crítica. Se ven bien las diapositivas, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes las alcanzan a ver bien? Bueno, había casi un 42% de profesionales de áreas críticas que tenían algún tipo de burnout, ya bien fuera leve, medio o grave. Pero ahora el New England ya lo ha publicado desde el 2020 en adelante, que hay una oleada de daños físicos y emocionales, de los cuales hablan de una pandemia paralela a la que hemos vivido estos últimos 2 años. ¿Y con qué nos encontramos? Con las primeras consecuencias que se pueden visualizar, los problemas de salud orgánicos, que algunos ya comentó Clarisa, pero también las consecuencias a nivel psicológico que para mí son fundamentales en un profesional, que es perder la autoestima y la energía para su trabajo y la insatisfacción con el mismo.
en donde empiezan a aparecer continuamente fantasías de cómo escapar, de cómo abandonar la situación laboral y de cómo renunciar a su profesión. Estas fantasías que antes eran aisladas se empiezan a convertir cada vez en más frecuentes. Justamente por eso, Maslow, al crear el inventario para medir si el burnout es leve, moderado o grave, habló del costo que tiene esta tarea para el cuidador y habló fundamentalmente del personal de salud que está en contacto con el paciente, con la familia, y al sentirse exhausto y no poder cumplir satisfactoriamente esa tarea, siente que el deterioro físico y psicológico al que se somete afecta tanto su trabajo como la salida de él. Si nosotros colaboramos, y aquí hay profesionales de distintas disciplinas con una mirada más transdisciplinaria, es observable que entre los trabajadores afectados de burnout se ve un proceso que se va haciendo progresivo y que es necesario en cada institución fundamentalmente y en cada entorno laboral cambiar la cultura del no hacerse cargo de estos aspectos para poder hacerse cargo y tratar de generar programas de prevención en las unidades de trabajo. Generalmente es un tema todavía que escasamente podemos encontrar que esos proyectos tengan un sostén permanente y válido. Sin embargo, yo quería hacer una reflexión de cómo se combina esto para que los profesionales de la salud estén entre los más afectados de burnout. Y algo tiene que ver con la elección vocacional de las carreras que hemos elegido. En primer momento, como primera mención, quería hacer de que muchas veces las razones que se da por qué se eligió tal o cual carrera, habla de que existen sujetos que quieren reparar heridas personales con una elección de una carrera reparatoria. También en otros, la vocación de buscar el equilibrio narcisista para sentirnos que lo que hacemos es muy importante, también es otro de los determinantes para elegir estas carreras. Puedo saberlo todo, puedo salvar vidas, soy importante en ese sentido. Pero en realidad cuando trabajamos con pacientes, desde cualquier lugar que lo hagamos, hay una tensión libidinal que a veces repercute en tener una transferencia positiva hacia nosotros y un gran reconocimiento, y en otros momentos una tensión agresiva, porque al paciente, al estar frágil, y cuando hablo de paciente hablo también de la familia, al sentirse frágiles o vulnerables, producen un ataque al personal de salud reclamando mayor satisfacción en el cuidado. Y uno va perdiendo esa importancia que se ha dado en esta cuestión vocacional, el ideal de saberlo todo. Y ahí empieza realmente el desafío de ver cómo aislamos nuestras emociones y transformamos el cuidado del paciente con la distancia prudente para no tener que contraer una situación de disputa o de agresividad mutua. Nosotros podemos explicar el burnout desde distintas perspectivas, las que yo decía, rescatando las cuestiones vocacionales y demás. Tal vez podamos asociarlo a la perspectiva psicoanalítica, que tiene en cuenta un poco más los rasgos individuales y los rasgos de personalidad. Pero también está explicado desde variables sociales, como tomar en cuenta las creencias, la autoestima, la autoeficacia como definitoria en las variables, y también en los modelos organizacionales, donde hay instituciones que en realidad por su estructura y por la cultura con la que funcionan, provocan mayor riesgo de burnout que otras. ¿Cuáles serían las características? Ya las mencionó Clarisa: agotamiento emocional, despersonalización, que en realidad la explicación sería: lo primero que me planteo es que si no me implico, no sufro.
me tomo distancia y me afecta menos. Y también el tema de la baja realización para fantasear con que si cambio de trabajo la autoestima volverá a mi situación laboral. ¿Cómo se manifiesta? Empieza a producirse con abandono del trabajo por parte de los profesionales. Esto tiene obviamente consecuencias negativas para el trabajador, pero también para los pacientes y las instituciones. Los otros días en otra reunión en donde discutíamos este tema del burnout, recordábamos un dato reciente. Durante la pandemia, Alemania, que no se caracteriza por ser una nación, un país con graves problemas económicos, sin embargo, en la segunda ola de COVID no pudo cubrir los servicios de terapia intensiva porque más del 25% de los profesionales habían abandonado la especialidad. Este es un tema que a veces parece un dato más estadístico, pero es que es de altísimo riesgo, sobre todo por la cantidad de años que nosotros tenemos que usar para formar un profesional, para tener un recurso humano apto, y que de pronto, en una situación de alto estrés, la primera fantasía que se tenga es la de abandonar y que provoque un abandono del servicio de salud y se tenga que movilizar así en los puestos de trabajo. Aide, te quedan 5 minutos. Voy a tratar de apresurarme. Entonces, quería mencionar que hay factores de la personalidad de cada uno que ayudan a veces a contraer el burnout. Un fuerte idealismo, una sensibilidad importante a sentirnos importantes para las otras personas, ser muy autocríticos, tener un pensamiento de todo nada, blanco-negro, y de a veces no tener habilidad para resolver algunas situaciones, ya sea de manejo del estrés o algunas situaciones conflictivas. Las fases podrían ser la del idealismo y entusiasmo con el que empiezo una tarea, la de estancamiento, donde estar abrumado me lleva a fantasear a la pérdida de ese idealismo y de entusiasmo, y entrar en la fase más aguda, que sería la etapa de apatía. Ya no me importa nada, voy tomando distancia y puedo encontrar en esto un desinterés por la tarea que venía realizando, habiendo perdido esa ilusión inicial que tenía al haberla elegido. Que sí quiero mencionar algo que hoy se dijo, que hay cosas que no son burnout. Por ejemplo, estar cansado o estresado no es burnout. Haber elegido tal vez la profesión equivocada y darnos cuenta en el campo laboral tampoco es burnout. Y de estar atravesando una crisis personal, ya sea en relación a los jefes, en relación a los recursos económicos, etc., tampoco es burnout. Pueden ser indicadores para contraer el burnout, pero no es lo que definimos como la enfermedad de burnout. Quería, como ya se mencionó, de que hay propuestas que pueden ser individuales, grupales o de redes, quería comentar una, que estando Mariana también aquí puede explicar también con más detalles si tiene tiempo, es que hicimos un programa en la Sociedad de Terapia Intensiva para los miembros de la sociedad cuando comenzó la pandemia, y diseñamos un trabajo de soporte emocional a través de online o llamadas telefónicas al que todo miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva podía recurrir. Solo quiero comentar que no quedamos ampliamente satisfechos como vamos con el programa, porque los médicos, los enfermeros, se han encargado de cuidar y tratar de colaborar, pero se han ocupado muy poco de sí mismos para poder pedir ayuda para ellos.